nosotros con la notaria Rocío Peña. Vamos a ver si su conexión ha mejorado para que nos pueda compartir su tema del día de hoy, que eran los poderes notariales. Si por alguna razón no podemos lograrlo, vamos a grabar su ponencia y se las estaremos enviando en sus correos electrónicos junto con las conferencias que ya hemos escuchado el día de hoy para que las puedan volver a escuchar cuantas veces quieran. Entonces vamos a hacer este intento con la notaria Rocío Peña. ¿Podemos hacer una prueba? ¿Se escucha? Y ya, ahora sí se escucha muy bien. Unos segundos, licenciada. Estamos viendo un video de Creditaria Naucalpan. ¿Se escucha? Yo no los escucho casi. Se escucha, muchas gracias. Excelente. Bien, entonces estoy lista. Ustedes me dicen. Nos quitemos y nos quiten esa idea de que, ay, el profesional inmobiliario solamente vaya a abrir la puerta y ya se realizó la compraventa. Yo sé que el trabajo de ustedes es de mucho más fondo y es por esto que los felicito por estarse actualizando. Bueno, vamos a iniciar. Esta es una plática un poco más ligera. Es un tema muy sencillo. En realidad no pretendo hacer aquí un tratado de derecho civil ni nada por el estilo, simplemente mi perspectiva, un poco una guía que los puede llevar a revisar la importancia de ser representado mediante un poder notarial. Y bueno, vamos a iniciar. Un concepto muy básico para ilustrar el tema es, ¿qué es la capacidad jurídica? La capacidad jurídica es un atributo de la persona. Es la posibilidad de ser titular de derechos, contraer obligaciones y hacerlos valer. Para digerir mejor este concepto, vamos a dividirlo en dos formas de capacidad. La capacidad de goce, que es la que tiene todo individuo por el hecho de ser persona, es la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. En el caso de una persona física, la capacidad de goce se adquiere por la mera concepción. ¿Por qué? Desde la concepción podemos tener el derecho de heredar. Entonces tenemos capacidad de goce. En el caso de una persona moral, la capacidad de goce se adquiere por la constitución de la misma, reuniendo para ello las condiciones y características que en cada caso particular y dependiendo del tipo de sociedad señale la Ley General de Sociedades Mercantiles, para el caso de las sociedades mercantiles. Y claro, del Código Civil Local para el caso de las asociaciones civiles, sociedades civiles, Ley de Instituciones de Asistencia Privada, etc.
Omití decirles que para esta plática voy a basarme en nuestro Código Civil del Estado de México y en algunos casos haré referencia al Código Civil de la Ciudad de México únicamente para hacer un comparativo. Bueno, la capacidad de ejercicio que es esta que nos permite ejercer nuestros derechos y obligaciones. En el caso de una persona física se adquiere a la mayoría de edad estando en uso de nuestras facultades mentales. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas excepciones. Para testar es suficiente con tener 16 años. Ahora, una persona moral realiza sus actos materiales y jurídicos que estén regulados en sus estatutos en lo general y en su objeto social en lo particular mediante una persona física que lo tiene que representar. Y entonces, ¿qué es la representación? Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Mario, por favor. La representación es la facultad que se le otorga a una persona para actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de otra. Por ejemplo, quien ejerce la patria potestad de un menor, quien ejerce la tutela de un menor o incapaz, o el caso de un abogado defensor que está representando a su cliente. Esto es la representación. Ahora, si me ayudas con la siguiente, por favor. ¿Qué tipos de representación tenemos? Esto es un poquito nada más para hacerlo didáctico y para que lo entendamos mejor. Hay otras clasificaciones, pero bueno, a mí me gusta esta. La representación legal es la que establece, valga la redundancia, la ley. Por ejemplo, en el caso de patria potestad, tutela, cuando se administren bienes de un ausente, de menores o de incapaces. Existe también la representación voluntaria. Esta es cuando una parte de manera consciente y libre le encarga a otra persona que la represente. De este modo permite que sea la otra quien produzca efectos jurídicos en su patrimonio. También existe la representación orgánica. Esta es en caso de personas morales y reside en sus órganos de administración, ya que la ley establece la necesidad de que toda sociedad se exteriorice por medio de sus administradores, siendo la Asamblea General quien decide quiénes serán sus representantes. Y bueno, una vez entendido lo que es la representación, nosotros vamos a hablar específicamente del poder. Estaríamos ubicándonos en esta representación voluntaria. Ahora, ¿dónde encontramos el fundamento del poder? ¿Dónde lo vamos a encontrar regulado? Bueno, en nuestro Código Civil del Estado de México buscamos el libro 7º que habla de las obligaciones, título 9 del mandato. El Código Civil regula el mandato, pero le da el mismo tratamiento al poder. Por lo mismo vamos a hablar de qué es el poder y qué es el mandato. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y a nombre del mandante o solo por la primera los actos jurídicos que éste le encarga. ¿Ok? Un contrato, mandatario y mandante. La siguiente, por favor. Nos encontramos con que el poder es un acto unilateral en virtud del cual el poder dante inviste de facultades al apoderado para que pueda actuar directa e inmediatamente en su esfera jurídica. Regálame la que sigue para ver las diferencias. Ok. Bueno, ¿qué diferencias tenemos en un poder y un mandato? El mandato, por principio, es un contrato. El poder es una declaración unilateral de la voluntad. En el mandato, el mandatario se obliga a realizar los actos que le han sido encomendados. En cambio, cuando estamos en presencia de un poder, al apoderado se le faculta. Posiblemente haga uso del poder, posiblemente no. Cuando comparecen para la firma de un mandato o de un poder, en el caso de mandato se requiere que comparezcan tanto mandante como mandatario. Y en cambio, en el caso de un poder, bastará con que firme el poder dante. Ayúdame con la que sigue, por favor. Bueno, ¿qué puede ser objeto de mandato? Todos los actos lícitos para los que la ley no exija la intervención personal del interesado. Ojo,
Actos lícitos. Yo puedo encargarle a otro que haga por mí cualquier acto lícito, representarme en ayudarme a obtener licencias, en ir a firmar en mi nombre un contrato, pero tiene que tener un objeto lícito. Si nos salimos de la licitud, entonces tenemos problemas con nuestro contrato. Bueno, aquí habla la ley de que actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Por ejemplo, ¿cuál? El testamento es un acto personalísimo en el cual no podemos ser representados. Ahora, el mandato debe de contener el plazo por el que se confiere. De no contenerlo, en nuestro Código Civil del Estado de México nos dice que si no contiene plazo, se presume que ha sido otorgado por 3 años. Aquí, a comparación del Código Civil de la Ciudad de México, ellos no establecen una temporalidad. Y aquí es donde tenemos de repente algunas dudas. Bueno, primera, ¿qué pasa cuando en el Estado de México establecemos el plazo indefinido? Pues resulta ser que el plazo indefinido es lo mismo que no definir un plazo, por lo cual se entiende que será vigente por 3 años. Ahora, ¿qué pasa en el caso de personas morales? ¿Qué sucede cuando una persona moral, mediante una asamblea, otorga poderes? Hay que estar muy atentos de dónde se llevó a cabo la asamblea. Vamos a suponer que en esta asamblea se otorgan poderes y no se establece temporalidad. Si la asamblea se llevó a cabo en el Estado de México, entonces entendemos que esos poderes estarán vigentes por 3 años. Si la asamblea en la que se otorga poder se lleva a cabo en el distrito, en la Ciudad de México, perdón, entendemos que siguen vigentes los poderes después de 3 años. Pero ojo, ¿qué sucede cuando celebramos una asamblea en el Estado de México y la protocolizamos en la Ciudad de México? ¿Por qué tenemos esta duda de cuándo están vigentes? Bueno, pues hay que estar al lugar donde se realizó la asamblea, donde se llevó a cabo. Entonces, si la asamblea se llevó a cabo en el Estado de México, los poderes tendrán vigencia, tendrán un plazo de 3 años, si es que no se estableció, independientemente de que se hayan protocolizado en la Ciudad de México y viceversa. Si la asamblea se celebra en la Ciudad de México, pero se protocoliza en el Estado de México, hay que estar al lugar donde se llevó a cabo la asamblea, es decir, no se establece vigencia y podemos seguir adelante después de los 3 años. ¿Esto por qué lo apunto? Bueno, ¿qué sucede cuando el representante de una inmobiliaria viene a firmar una escritura de compraventa? Hay que revisar que la personalidad sea suficiente, esté vigente. Si se le otorgaron poderes, hay que revisar dónde se llevó a cabo la asamblea y dónde independientemente de dónde se protocoliza. Bueno, otra duda que frecuentemente surge es, ¿qué sucede cuando un apoderado tiene, su poder tiene vigencia de, vamos a pensar, 5 años, pero firma un contrato en el que obliga al poderdante por un término mayor? Yo considero que en ningún caso un apoderado podrá establecer obligaciones para el poderdante que excedan del término, del tiempo, del plazo que duraba su poder. Bueno, vámonos a la forma que exige la ley para el mandato. Nuestro Código Civil, en el artículo 7.772, dice, el mandato debe otorgarse en escritura pública o en escrito firmado y ratificado el contenido y firma del otorgante ante notario, autoridades administrativas para los asuntos de su competencia. Cuando el poder sea general, cuando el interés del negocio para el que se otorgue sea superior a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de conferirse, que en este momento sería 43,440 pesos. También debe ser conferirse ante notario el mandato en virtud del que haya que ejecutar el mandatario algún acto que conforme a la ley deba constar en instrumento público. Por ejemplo, si se va a otorgar un poder para que el apoderado firme una escritura pública, hay que recordar que una escritura pública de compraventa, hay que recordar
que la compraventa de un inmueble debe de ser en escritura pública, por lo cual requerimos que nuestro poder se haya otorgado debidamente ante el notario. ¿Qué sucede en el caso de que se haya omitido este requisito? Bueno, pues la omisión de este requisito la omisión de este requisito genera la nulidad del mandato. Es decir, resulta que si yo omití el requisito de otorgarlo ante notario público, entonces no estoy obligando a mi poderdante o a mi mandante, me estoy obligando yo. Es como si yo hubiera actuado en nombre propio. Vamos a ver, ya me perdí en las diapositivas. La que sigue, Mario, por favor. Vamos a saltarnos. Ok. Bueno, ¿qué sucede? Me preguntan mucho, ¿un poder se puede sustituir? Es decir, ¿el apoderado puede otorgar poder a otro para que represente al primer poderdante? Sí, sí se puede, pero la facultad de sustitución debe ser expresa en el mandato, expresa en el poder. Ahora, tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, hay casos en los que, bueno, no. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, Rocío. Oh, ok, perfecto. Estamos, gracias. Listo. A ver, regreso. A ver, hablábamos de la sustitución del mandato. Bueno, para sustituir el mandato las facultades deben ser expresas. Hay una excepción. ¿Cuál? En la sociedad anónima y en la sociedad en comanditas por acciones, el administrador o consejo de administrador y sus gerentes, dentro de sus respectivas facultades, pueden conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales pueden ser revocables en cualquier tiempo. ¿Qué clases de poderes tenemos? Bueno, existen los poderes generales y los poderes especiales. Los poderes generales están establecidos en el Código Civil. Todos los que no están establecidos en el artículo 7.771 del Código Civil del Estado de México serán poderes especiales. Entonces, cualquier otro poder que no esté establecido en ese artículo será un poder especial. ¿Qué poderes generales existen? Pues a saber, conocemos el poder general para pleitos y cobranzas, el poder para actos de administración y el poder para actos de dominio. Siempre aquí surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el poder para actos de administración y el poder para actos de dominio? Bueno, el poder para actos de administración es para realizar actos tendientes a conservar o incrementar el patrimonio, como implícitamente lo dice la palabra, para administrar. En el caso de las sociedades, para llevar a cabo el objeto social. ¿Qué sucede en los actos de dominio? Bueno, en los poderes para actos de dominio, el apoderado puede realizar actos en calidad de dueño. Sin embargo, no puede llevar a cabo donaciones, cesiones de derechos, redimir deudas. ¿Por qué? Porque se trata de conservar y defender el patrimonio. Únicamente podría estar en el caso de donar, ceder derechos, redimir deudas, cuando exista facultad expresa en el poder. Ahora, cuando los poderes se quieran limitar, en los tres casos mencionados anteriormente, pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, las facultades de los apoderados pueden consignarse limitados o especiales. ¿Cómo limitarlo? Se puede limitar a cierto territorio, a cierto monto o a cierto inmueble. Y aquí es donde seguramente ustedes se han enfrentado a muchos casos. A ver, los poderes limitados a inmuebles. ¿Qué es lo importante de revisar aquí? ¿Estamos en presencia de un poder, realmente de una representación de una persona, o estamos ante la presencia de una venta oculta? Hay que determinarlo muy bien. Cuando cuando el poder está limitado a cierto inmueble, nuestra ley del notariado del Estado de México, en el artículo 93,
nos establece la obligación de, siempre que un poder contenga facultades de dominio relacionadas o limitadas a un inmueble, tenemos que dar aviso de otorgamiento al Registro Nacional de Avisos de Poderes. Ahora, previo al otorgamiento de cualquier acto que implique la transmisión de dominio en el cual cada una de las partes comparezca, en el cual una de las partes comparezca a través de apoderado, nosotros notarios debemos verificar la autenticidad del poder, legitimidad, vigencia y alcance del mismo por los medios que consideremos más eficaces. Si dicho poder es de los que deban darse aviso al Registro Nacional de Avisos de Poderes, deberá consultarse dicha base de datos. ¿Pero qué sucede cuando no? Bueno, aunque los notarios tenemos deber de secrecía, claro, sí nos podemos correr la atención de informarnos sobre la autenticidad, legitimidad, vigencia y alcance del poder. Es decir, si llega alguien a la notaría y quiere, vamos a hablar en un caso concreto, vender un inmueble y va a representar al dueño. Yo necesito como notario verificar que efectivamente existe el poder, que sea auténtico, que el contenido que a mí me presentan sea el que realmente tiene el documento matriz, que la vigencia me alcance y los alcances de este poder. Es decir, cuando una persona comparece, debo revisar todo desde el inicio. ¿Cuándo se otorgó? ¿Está vigente? Hay ocasiones en las que el poder está vigente, porque a lo mejor se otorgó por 20 años, pero si yo me voy a revisar la fecha de otorgamiento y la edad del poder dante, resulta que lo otorgó hace 10 años y el señor tenía 90 años y ya pasaron 20 años. Eso me hace presumir que a lo mejor, bueno, parece que está vigente, pero tengo que estar muy atento a todas las particularidades de cada poder. ¿Por qué? Porque el poder también termina. ¿Y cómo termina el poder? El poder termina por principio por revocación. Es decir, si yo otorgo un poder, en cualquier momento lo puedo revocar. ¿Que existen los poderes irrevocables? Sí existen los poderes irrevocables y ahorita entramos a ese tema. ¿Cómo puede terminar también el poder además de la revocación? Por renuncia del mandatario. También por muerte del mandatario o del mandante. Entonces, si resulta que el poder dante ya falleció, pues significa que entonces ya no tengo a quien representar. Ese poder ya no me sirve. También por interdicción de uno u otro, por vencimiento del plazo. Y aquí quisiera retomar el tema del poder irrevocable. Hay poderes irrevocables, como su nombre se dice, no se revocan. Sin embargo, eso no significa que no tengan un plazo. ¿Ok? Vamos a pensar que si no se estableció un plazo en el poder en el Estado de México y es irrevocable, tenemos únicamente 3 años y aquí no se revocó, simplemente venció el plazo. Por lo mismo, ese poder ya no me funciona para esta operación. También se termina el mandato por conclusión de negocio para el que fue concedido y de la misma manera cuando hay declaración de ausencia. Ya me perdí en las diapositivas y vámonos, por favor, a la diapositiva número 13. Estas son las preguntas que normalmente tenemos. Me preguntan, compré y en lugar de una escritura me dieron un poder. Bueno, por principio de cuentas hay que distinguir un título de propiedad a un documento de representación. Si yo compro un inmueble, pues la formalidad establecida por el Código Civil es la escritura pública de transmisión de propiedad, compraventa o como sea transmitido. Si yo compro y no cumplo con esas formalidades, significa que no soy dueño, soy únicamente representante del dueño. Entonces, ese inmueble puede ser embargado, puede ser dado en garantía, como fianza, hipoteca, puede incluso venderse, heredarse. ¿Por qué? Porque esencialmente no soy dueño, soy únicamente representante. Entonces, hay que distinguir muy bien la diferencia entre un título de propiedad y un documento de representación. Otra pregunta es, ¿el poder que me dieron
cuando compré no tiene vigencia. Volvemos. ¿Cuántas? Sí, por favor, la 13. Mario, ¿me puedes ayudar con la diapositiva número 13? Bueno, seguimos. El poder que me dieron cuando compré no tiene vigencia. Es decir, compré, no cumplí con la formalidad de la escritura pública y me quedé con un poder como apoderado. ¿Qué sucede si no se estableció la vigencia y se otorgó en el Estado de México? El poder está vencido. El poder ya ni siquiera te sirve para representar a tu vendedor inicial. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos de cumplir la formalidad de la escritura pública en una compraventa? Compraste hace muchos años, el poder parece que sigue vigente, pero resulta que el señor que me vendió ya se murió. Insisto, al morir el poderdante ya no tienes a quién representar. Y siempre que tú creas que eres dueño mediante un poder, pues estamos ahí en un error. Entonces, un profesional inmobiliario, cuando recibe un inmueble para dedicarle tiempo, esfuerzo, publicidad, irlo a enseñar, etcétera, debe de tomar primero y analizar el caso precisamente. Entonces, lo primero que yo siempre les he dicho es, hay que solicitar el título de propiedad con el que pretenden vender. Porque en el título de propiedad podemos ver muchas cosas. Podemos ver quién es el dueño, o si es uno o más dueños, o si el dueño puede vender solo, o resulta que requiere de autorización de alguien más. Entonces, hay que revisar primero, tener un título de propiedad y no tener únicamente un poder que simplemente me da representación. Ahora, ¿qué pasa si yo compré con ese poder, no he escrito, bueno, no formalicé en escritura pública? Resulta que el poder parece que está vigente, ¿no? Se le estableció un plazo y todavía estamos dentro del plazo. Parece ser que la persona que me lo otorgó sigue viva, pero ya no lo puedo encontrar porque como me vendió hace muchos años, aunque mi poder está vigente, me voy a enfrentar a lo siguiente. A ver, si yo voy a vender como representante con un poder, ¿quién recibe el pago del precio de esa compraventa? ¿El apoderado o el vendedor? En realidad, la compraventa es entre un comprador y un vendedor. Un apoderado es únicamente un representante. Entonces, ¿cómo le va a hacer este representante que compró mediante poder para poder recibir el precio por la contraprestación de entregar la cosa que sería el inmueble? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí nos encontramos atorados porque pues simplemente estaba representando. Entonces, en estricto sentido, el vendedor debería recibir el pago en su cuenta. ¿Cómo nos lo vamos a brincar? No nos lo podemos brincar, estamos únicamente representando. ¿Qué pasa cuando me dicen, yo voy a vender con un poder que está vigente, que al parecer me funciona, pero quiero solicitar exención del impuesto sobre la renta porque voy a vender una casa habitación en representación de mi anterior vendedor? Bueno, ¿qué sucede? La exención del impuesto sobre la renta únicamente la puede solicitar el contribuyente, porque debe de declarar que 3 años anteriores no ha vendido ningún otro inmueble en el que haya solicitado esa exención. Es más, a ver, repito, puedo vender los inmuebles que yo quiera, pero solicitar la exención de mi casa habitación únicamente cada 3 años, si fuera el caso. Entonces, como representante, tendría que declarar que esta persona durante en 3 años no ha exentado la venta de otro inmueble. ¿Cómo lo voy a saber si esta persona ya no la encuentro? Si supuestamente ya me vendió y no puede comparecer. Ahora, el notario calcula, retiene y entera. Y este cálculo, este entero que hacemos al fisco es un entero provisional, es un cálculo provisional. ¿Por qué provisional? Porque su cálculo, porque esto se le va a acumular con su declaración anual.
Entonces, ¿cómo voy a saber si esta persona, por principio no ha vendido en 3 años, pero además este señor tiene que declarar en su anual esta exención, porque si no la declara, resulta que no le es eficaz. El fisco tiene toda la autoridad para solicitarle el pago de ese impuesto por no haberlo declarado en su anual. Entonces, estamos metiendo en un serio problema a nuestro vendedor, a nuestro primer vendedor, porque estamos teniendo aquí 2 operaciones, una intermedia. ¿Estaríamos declarando en su nombre? ¿Estaríamos haciendo una declaración provisional también en su nombre? ¿Cómo va a saber que tiene que declararlo si ni siquiera sabe que estoy vendiendo? Ahora, ¿qué sucede en el caso de las deducciones? Lo mismo. Si yo quiero deducir algunas, no sé, construcciones, algunas gastos notariales, en nombre del vendedor, recuerden que el contribuyente es el enajenante, el vendedor, no el representante. Entonces, ¿qué sucede con las deducciones? Pues bueno, yo considero que si el que te vendió no puede comparecer y no lo encuentras, ¿cómo harás para solicitarle los deducibles legales? ¿Sí me estoy explicando? Puede ser que a lo mejor en su momento te haya dado los deducibles legales, pero hay muchos casos en los que dice la gente, voy a buscar deducibles legales, pero aguas, es en nombre de ese contribuyente, no en tu nombre. Estarías declarando falsamente. Y bueno, ¿qué tal que estos deducibles legales vengan de una empresa fantasma? No me quiero ni imaginar. Entonces, como representantes tenemos que estar muy conscientes que no podemos jugar pues con las declaraciones de nuestro poderdante. Tenemos que estar muy claros que una cosa es un título de propiedad y una muy diferente, un documento de representación. Ahora, si yo compré hace 5 años y me dieron en el Estado de México un poder irrevocable que no establece el plazo, bueno, el poder a lo mejor no se revocó, pero ya excedió el plazo de los 3 años establecidos en el Estado de México. Entonces, el poder ya no te funciona. Y bueno, me fui rapidísimo porque sé que ya estábamos todos cansados porque hubieron algunas fallitas técnicas. Escucho sus preguntas y con mucho gusto les dejo mi ponencia. Muchas gracias. Licenciada, perdón, ¿sí está viendo las preguntas en el chat? A ver, ya estoy viendo. En relación a los poderes de dominio que son sujetos de aviso en el Registro Nacional de Poderes, ¿en qué momento dan el mencionado si el artículo 93 de la Ley de Notariado del Estado de México no indica un término para ello y posteriormente hay una consulta por notario de otra entidad y no aparece? Bueno, si bien no nos establece un momento, en lo personal, pues como si hubiera sido un aviso de testamento. O sea, yo no dejo que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque el aviso forma parte de mi apéndice. Entonces, sé que no contesté tu pregunta, no tenemos un momento. ¿Los pagos se depositan al dueño? En esencia sí, porque es una contraprestación que está recibiendo el enajenante por haber entregado el inmueble. ¿Los impuestos se ponen a nombre del contribuyente? Por supuesto. Ustedes saben que cuando llevamos a cabo alguna operación, en este caso de inmuebles, se les pide el Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente. Dice, el apoderado no se puede adjudicar el inmueble a sí mismo. ¿Es correcto? A ver, el apoderado tiene que cumplir con lo que se le ha solicitado. Nada más. Si a uno de los esposos les otorgan un poder, y están casados por sociedad conyugal, se puede vender entre sí, ya que está, a ver otra vez. No se pueden vender. No se pueden vender. Con relación a las asambleas, entendemos que depende de dónde se realizó la asamblea, pero en el supuesto de las rúas, ¿cómo determinarían dónde se otorgó el poder? ¿Por el domicilio social? ¿Dónde se protocolizó? No. ¿Dónde se llevó a cabo la asamblea?
Generalmente, cuando se realizan en el domicilio, ¿hay algún fundamento que señale cuando se estipula por un plazo indefinido, se entiende sin plazo y que se entienda que son años? A ver, perdón, no entiendo la pregunta. No. Cuando establecemos un plazo, es el plazo que nosotros, valga la redundancia, se establezca en el contrato, en el caso del mandato, o en esta declaración, en el caso de un poder. Si no se ha establecido plazo y se ha otorgado en el Estado de México, se entiende que son 3 años. Plazo indefinido. Plazo indefinido es lo mismo que no establecer, que no definir un plazo. Esta es una consideración mía, pero lo he visto en sentencias judiciales. Generalmente un juez me dice, si yo no establecí un plazo, significa, si yo establecí un plazo indefinido, significa que no definí un plazo, por lo cual se entienden los 3 años. Dice, ustedes notarios registran en el registro de poderes cuando se otorgan como cuando se revocan, llevan un control. A ver, nosotros los notarios tenemos la obligación de avisar al notario ante quien se otorgó el poder cuando haya una revocación. Incluso si fuera un notario de otra entidad, por correo certificado. Llevamos un control. Nosotros avisamos al notario que otorgó para que él anote la revocación. Es decir, si le llegan a solicitar un testimonio nuevo, sepa que ese documento, que ese poder, pues ya se ha revocado. Ahora, en relación al tema de la autocontratación, es decir, cuando comparezco como representante del vendedor por medio de poder y a la vez como comprador como persona física, ¿es posible? Bueno, es muy cuestionable. Hay teorías que dicen que es posible porque simplemente estás representando y nada te impide. En lo personal, yo tengo un poco de cuidado. Habría que leer perfectamente el poder, porque aunque ustedes no lo crean, los actos jurídicos o las declaraciones que se hacen ante notario no son, nosotros no hacemos escrituras de machote, aunque sí tenemos formatos, estamos perfectamente a la voluntad de la persona. Entonces, en este caso yo leería perfectamente el poder. Hay quien dice que sí es posible, yo tengo mis reservas. Si se otorga un poder para un arrendamiento, ¿quién reporta el impuesto al SAT? ¿El dueño o quien recibió el poder? A ver, el contribuyente sigue siendo el mismo. Aquí, insisto, nos confundimos un poco entre lo que es el representante y lo que es el titular de la obligación. ¿Ok? O sea, vuelvo a leer, si se otorga un poder para un arrendamiento, ¿quién reporta el impuesto al SAT? Pues el arrendador. Personas que firman con poder no exentan impuestos. El pago del monto se deposita a la cuenta del apoderado. Sí, es lo que les decía. Hay compraventas en las que por el monto, según lo que nos dice la ley de lavado de dinero, para hablar en corto, pueden hacerse por monto en efectivo. Entonces, aquí es donde normalmente viene la pregunta. ¿Por qué? Porque como no hay que comprobar que se recibió el pago en la cuenta del vendedor, bueno, pues perdemos la pista. Pero en realidad, pues no podemos exentar del impuesto al enajenante mediante el apoderado. ¿Por qué? Porque es el enajenante quien tiene que declarar que no ha exentado 3 años anteriores, quien tiene que firmar su cálculo, quien tiene que avisar en su declaración anual a Hacienda que exentó. De lo contrario, entonces le sería exigible este impuesto. Entonces, desde mi perspectiva, no. Un apoderado que tiene poder general o especial en el momento del pago de la firma de la escritura, los medios de pago a nombre de quien debe liberarse al vendedor. A ver, no estoy diciendo que no se pueda llevar a cabo una compraventa representado mediante un poder. Por supuesto, y por eso existe la figura. Lo que yo les quiero transmitir es que estamos por tradición acostumbrados a vender y no formalizar, quedarnos con un poder y creer que ese es un título de propiedad. Entonces, aquí lo que quiero simplemente es distinguir. ¿Puede un apoderado
general, con cláusula especial, en el momento de la firma de la escritura, comparecer, por supuesto que puede. Incluso, vamos a pensar en un acto muy concreto. Vienen aquí conmigo, van a vender, vienen comprador y vendedor, y el vendedor me dice, licenciada, me urge firmar mañana. Y yo le digo, señor, me da mucha pena, yo necesito cerciorarme de muchas cosas, ¿no? Que el pago de sus contribuciones está al corriente, que el inmueble está libre de gravamen, que efectivamente es usted el titular registral. No puedo firmar mañana, me voy a tardar cierto tiempo. Es que me tengo que ir de México. Muy bien. ¿Por qué no otorga aquí mismo en la notaría un poder? ¿Por qué no aquí mismo usted solicita la exención? ¿Por qué no aquí mismo usted declara que en 3 años no ha exentado otra casa habitación? Entonces, claro que se puede, por algo existe la figura, únicamente es no confundir. Espero haber sido clara. Y dice, los medios de pago a nombre de quién debe liberarse, al vendedor o al poderdante. Definitivamente, los medios de pago al vendedor. El vendedor es quien está recibiendo la contraprestación y es el obligado de la carga fiscal. Si el poder que tengo es del año 2000 y dice vigencia indefinida, no, a ver, repito, vigencia indefinida no importa en qué año. Vigencia indefinida es no definir vigencia. Me hablas de que en ese año el Código Civil no establecía vigencia. Ok, bueno, en ese tiempo no se establecía vigencia, viene sobrando el de vigencia indefinida. O sea, vamos, no sé, a lo mejor se quisieron cubrir, pero eso yo no lo tomaría en cuenta. Compartiremos el material, por supuesto. Un poder del año 1999 tiene cláusula de sustitución y ya no encuentro los originales titulares. A ver, para poder sustituir el poder, primero hablábamos de que esta facultad debe estar expresa en el poder. Y por otro lado, el poder se otorgó en 1999. ¿Qué plazo se estableció? Estamos en 2020, o sea que estamos hablando de 21 años. El poder fue otorgado por un plazo mayor a 20 años y tiene cláusula expresa de sustitución. Ahora, ¿por cuánto tiempo lo quiere sustituir? Porque yo no puedo obligar a mi apoderado por un tiempo mayor al plazo de mi poder. Ahora, un poder se otorgó en el Estado de México en 2002 como indefinido. ¿Sigue vigente? No, repito, indefinido es no se definió plazo. ¿Qué pasa si jurídico de Infonavit de un CESI por un criterio no acepta un poder, siendo que en otro CESI fue aceptado y se llevó a cabo la operación? A ver, no aceptó un poder, ¿por qué? Porque no presentaste el testimonio original, puede ser, porque a lo mejor a veces no reciben copias, o puede ser porque fue otorgado en el Estado de México y excede el plazo, o puede ser porque a lo mejor el poder no le alcanza. Omití esta parte que es súper, súper, súper importante. A ver, en el caso de una persona moral, vamos a hablar de una inmobiliaria. El representante va a comparecer para la transmisión de propiedad. ¿Qué poder necesita? ¿Qué poder le alcanza? Si la persona moral es una inmobiliaria y en su objeto social, es decir, se dedican a vender inmuebles, su objeto social contempla la compra, venta, etcétera, bueno, venta de inmuebles, entonces únicamente con el poder para actos de administración les será suficiente. ¿Por qué? Porque está realizando actos administrativos únicamente llevando a cabo el objeto de la empresa. Ahora, si la empresa se dedica a vender clavos y viene el representante a querer vender un inmueble de esa empresa, entonces requerirá actos de dominio. Y seguramente desde mi perspectiva, pues una cláusula especial, ¿no? Que sepamos exactamente qué inmueble, por cuánto tiempo, etcétera. Ahora, aquí es cuestión de criterios. Hay notarios que son un poco más abiertos y que incluso aceptan para una operación de este tipo un poder general para actos de dominio de una persona física a otra. General abierto así para actos de dominio. O sea, que puede el apoderado actuar sobre todo su patrimonio y obligarlo prácticamente en los términos que quiera.
Yo tengo mis dudas. Yo creo que entre más específico sea el poder, mejor nos funciona. Ahora, ¿una heredera puede vender solo con su sentencia judicial de adjudicación o es necesario que antes tenga su escritura? ¿O se pueden hacer las dos operaciones en una sola? A ver, esta pregunta generalmente, vamos, es muy frecuente porque dice el heredero o la heredera en su caso, yo no quiero pagar dos escrituras. Se puede hacer una escritura, por supuesto, pero hay que estar atentos a los impuestos que genera la transmisión. Es decir, la persona que hereda a lo mejor no va a pagar impuestos sobre la renta, pero del impuesto que no se libra es del impuesto local sobre adquisición de inmuebles. Entonces, el titular original al heredero se causa una vez el impuesto. De este heredero al comprador se causa otra vez el impuesto. Entonces, ¿que se puede hacer una sola escritura para abreviar tiempos? Sí, nada más hay que estar muy atentos al pago doble del impuesto. Pero ojo, el primer pago corre a cargo del heredero. El segundo pago efectivamente corre a cargo del comprador. Adjudicación y venta, sí. Y a la vez puede otorgar un poder para actos de dominio para el mismo efecto. El heredero puede otorgar un poder para actos de dominio. A ver, el heredero podría, desde mi perspectiva, otorgar un poder especial para la venta de ese inmueble. Nos funciona mejor. Y en ese caso también, les repito, se genera el doble impuesto. Licenciada, ¿qué pasa cuando un poder general para realizar una operación de compraventa con Infonavit fue realizado en el Estado de México, pero la operación se lleva en otro estado y el CESI correspondiente no lo acepta por un criterio diferente? Se me hace rarísimo que puedan realizar en un CESI de otro estado una operación del Estado de México, porque estamos un poco limitados. Habría que checar el caso concreto, con mucho gusto te ayudo a checarlo. En el caso que mencionó, ya caducó el poder y quiero escriturar, no tengo contacto con el dueño. ¿Cuál sería el proceso legal? Ok. El proceso legal sería muy distinto a poderlo representar mediante poder. Bueno, pues aquí tienes diversas acciones. Yo creo que el poder no te funciona para una demanda judicial. Realmente aquí lo que te funciona es tener un contrato en el que estén establecidas específicamente, claramente, derechos y obligaciones de cada uno. ¿Vale un poder cuando el poderdante lo otorgó, estaba en plena facultad y ahora ya no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque hoy yo estoy en pleno uso de mis facultades, o eso creo, pero yo no sé mañana. Entonces, por supuesto. Licenciado, bueno, pero claro. Formas de terminación del poder. A ver, en el caso de que yo ya no esté en uso de mis facultades mentales, tendría que haber, para que ese poder ya hubiera terminado, deberían de haber declarado judicialmente el estado de interdicción. Mientras este estado no se ha declarado, pues en esencia el poder sigue corriendo. Para que un tercero represente a un copropietario de un inmueble, para poder entrar al inmueble, ¿qué tipo de poder? A ver, para poder entrar al inmueble. El copropietario puede entrar al inmueble, pero un poder para entrar, pues es dueño, pero un poder para entrar, ¿y por qué no le abre la puerta? Perdón, pero no entiendo la pregunta. Luego dice aquí, aunque tenga cláusula para recibir pagos, se la puede recibir pagos. Mira, efectivamente pueden existir poderes donde se establezca que pueden recibir pagos, pero aquí el tema lo tenemos con la ley de lavado de dinero, porque tenemos que acreditar cómo le pagó el comprador al vendedor. Entonces, en el caso de que quien va a recibir el pago sea el apoderado, pues tendría que decir que firma, que es dueño beneficiario, que el notario dará aviso y pues
pues hasta ahí llega la actividad del notario. Yo definitivamente no lo recomiendo, aunque no digo que no se pueda, por supuesto se puede. ¿Se puede otorgar un poder ante un notario vía Zoom o videollamada? Bueno, sé que estamos en el tema de la modernidad, plataformas, etcétera. Al día de hoy, vamos, una de las causas por las que los notarios existimos es para identificar al compareciente. Entonces, ¿cómo puedo identificar a un compareciente que no estoy viendo? Es muy difícil. Vamos, sé que ahora la tendencia va hacia allá, pero al día de hoy no se puede. Si no se encuentra en el país, posteriormente puede firmar para vender. Bueno, puede firmar, lo otorga cuando viene y lo firma, en los que tienen como requisito ser por escrito ante notario. Entonces, no me puede llamar un cliente y decirme, oye, un poder, ahí luego voy y lo firmo. No, estará vigente a partir de que vengas y lo firmes. Yo lo puedo tirar y tengo cierto tiempo para tenerte esa escritura esperando o instrumento a que vengas y lo firmes, pero antes de que tú lo firmes, no. Ahora, si la persona, el poderdante, está en el extranjero, bueno, puede ir a un consulado. Ay, que ya no hay tiempo. Perdón, me extendí. Es que hay muchas preguntas, pero estoy a sus órdenes. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Así es, licenciada. Gracias por responder a todas estas preguntas. Podríamos quedarnos aquí toda la tarde con las dudas que surgen del público. Lamentablemente se ha terminado el tiempo que teníamos previsto para este encuentro, el tercer foro notarial de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Metropolitana del Estado de México y el Colegio de Notarios del Estado de México. Gracias, licenciada, nuevamente. Gracias, buenas tardes. Agradezco muchísimo también a todos los ponentes que nos han acompañado el día de hoy, a ustedes que se han tomado el tiempo de acompañarnos. Y cedo la palabra al licenciado Mario Granillo, vicepresidente ejecutivo de AMPI-MEM. Muchísimas gracias, Iván. Te lo agradezco muchísimo. Este espacio que me están regalando, originalmente lo habíamos establecido para agradecerles a todos los participantes el que se unieran a este proyecto que de verdad, hoy les tengo que decir que ha sido titánico. Pero bueno, el agradecimiento se convertirá en una disculpa. Yo sé que tenemos a muchas personas que sobre todo por la mañana tuvieron muchos problemas para la conexión. Creo que estamos entrando, esta pandemia nos está obligando a hacer muchas cosas nuevas y esta es una experiencia de verdad que resulta ser complicada. Manejar a 245 personas, que son realmente las personas que se registraron al evento, y la sala llegó un momento en el que tenía 300 personas y yo entiendo la frustración de mucha gente y yo reitero las disculpas. Nuestra idea siempre ha sido ofrecerles el mejor servicio y creo que en esta parte fallamos, pero se convierte en una experiencia para todos nosotros. A nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios del Estado de México, a nombre de mi presidenta, la licenciada Rocío Covarrubias, pues no me queda más que agradecerles su participación y espero que nos puedan acompañar en próximos eventos. Continuamos en esta situación de emergencia con varios eventos de capacitación. Ojalá que nos visiten en nuestro sitio web, en ampimem.org. Y antes de despedirme, tengo, a Rocío, por si quisiera decir algo antes de despedirnos, pero también tengo a nuestro patrocinador, a Carlos Batis de Creditaria, al cual de verdad tengo que agradecer muchísimo su apoyo para poder llevar a cabo este evento, que nos tiene al ganador del concurso, ¿verdad? Carlos, por favor, adelante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muchas felicidades a Rocío, a ti sobre todo. La verdad es de que sí, las personas que alguna vez han estado de ese lado donde presentas y estás coordinando a tantas personas es muy, muy, muy complicado. Muchísimas gracias al Colegio de Notarios. Por mi parte es agradecer finalmente. Tenemos ya a la ganadora. El mensaje 19 fue de Vania Madrigal. Le estaremos ahí mandando un mensaje para que pase a recoger el tema
para enviarle más bien el tema del premio. Y sin más, por el momento, pues yo me despido de todos ustedes y les agradezco mucho que hayan compartido este foro que con mucho cariño, la realidad es que la asociación lo realizó para ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por el apoyo. A ti, Rocío, felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia. La verdad es que, como dice Mario, la verdad las cosas se nos salen de las manos. No estamos pues habituados a este tipo de capacitación y yo creo que pues al contrario, es algo que nos va a ayudar para ir hacia adelante. Muchísimas gracias y tengan todos una excelente tarde. Gracias, Rocío. Reitero para todos, antes de que Iván nos haga favor de despedirnos, que enviaremos a todos los correos registrados tanto las presentaciones de los notarios como las grabaciones de los videos. También durante los próximos 5 días o 6 días generaremos los reconocimientos también para hacérselos llegar de forma electrónica. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Adelante, Iván. Gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos los que estuvieron en esta conexión. Gracias por tenernos la paciencia. Veo que están llegando muchos mensajes positivos y de felicitación hacia AMPIMEM y hacia el Colegio de Notarios del Estado de México. Sin duda, una gran alianza y el resultado es este. Felicidades, gracias nuevamente, gracias a los ponentes, gracias a Acreditaria Naucalpan. Yo soy Iván Rojo, me despido, ha sido un placer estar con ustedes. Los espero en mis redes sociales, @IvánRojoMX y hasta la próxima.